Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este programa. Les habla el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros del Ministerio Tinajas. Y les habla también el pastor Miguel Monroy, colaborador a partir de hoy con el programa. Muy bienvenido, pastor Miguel. Gusto que esté con nosotros. Juntos estaremos llenando siempre a cada tinaja que nos escuche con el agua fresca, pura y limpia de la palabra de Dios desde aquí en Valencia, España. Y desde La Paz, Bolivia, para todo el mundo hispanoamericano. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos en esta nueva etapa del canal al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa semanal Encuentros. Como ya hemos dicho varias veces en el canal, el segundo tema más importante después de la salvación que todo pastor debe enseñar correctamente es el tema del noviazgo, matrimonio y divorcio. En el canal tenemos unas 30 conferencias radiales y virtuales de diferentes aspectos de este triple tema, pero aún nos quedan varios temas por tocar, como por ejemplo el que estudiaremos hoy. Así es, pastor Nikos. El divorcio es una plaga mundial. Y esa plaga se ha introducido tristemente en las mal llamadas iglesias de hoy como un caballo de Troya por culpa de los pastores y sacerdotes falsos que han permitido esa costumbre mundana en las iglesias. Miles de pastores y pastoras divorciados y recasados. Miles de pastores y pastoras enseñando la permisividad del divorcio. Miles de pastores y pastoras enseñando mal el tema del noviazgo, matrimonio y divorcio. Entonces, aquí hay algo que no encaja. Así es, pastor Miguel. Si hay tanto cristianismo en todos lados, si hay tantas iglesias cristianas en las ciudades, entonces, ¿por qué hay tanta delincuencia en esas ciudades? ¿Y por qué hay tanta gente divorciada, embarazada en el noviazgo? ¿Y por qué hay tanto fracaso matrimonial? ¿Por qué? Pues por varias sencillas razones, estimado oyente. Primero, porque la religión no funciona. Segundo, porque esas no son iglesias verdaderas. Son solo locales que están llenos de gente inconversa, cabras perdidas y un criadero de gente religiosa. Tercero, por estar dirigidas por pastores y sacerdotes falsos. Y cuarto, porque en esas iglesias se enseña mal el tema del noviazgo, matrimonio y divorcio. Por eso hay tantos noviazgos cerrados y matrimonios fracasados, estimado oyente, y tanto divorcio en la iglesia. La evidencia de que las iglesias no valen de nada en esta sociedad moderna es la cantidad de delitos y divorcios que hay en cada ciudad. Eso es una evidencia irrefutable y una bofetada a la religión. Ciudades llenas de iglesias, pero ciudades llenas de delitos y de divorcio. Si en su ciudad hay tantas iglesias, ¿por qué hay tanta delincuencia y tanto fracaso matrimonial y tanto divorcio? ¿Por qué? ¿No se supone que las iglesias cristianas deberían ser un elemento de moralidad, contención del pecado y motores para hacer una sociedad más moral? ¿Dónde está la efectividad de esos pastores y sacerdotes? Si sus iglesias están llenas de gente delictiva, inmoral, viviendo en unión libre y divorciados de casados. Todo pastor o pastora o sacerdote que tiene en su iglesia gente divorciada, noviazgos viviendo en unión libre, matrimonios en adulterio, todo eso es pecado y esos pastores y sacerdotes son lobos con piel de oveja. Por esta razón se ha fundado este Ministerio Tinajas, estimado oyente, para enseñar la verdad y denunciar la falsedad, promovido por estos lobos vestidos de oveja que hacen de la permisividad del divorcio o nulidad matrimonial parte de su negocio de la religión. Porque si prohibieran el divorcio, si enseñaran correctamente este tema, las iglesias se les vaciarían y no tendrían el lucrativo negocio de la religión y del dinero fácil. Detrás de la permisividad del divorcio está el tema del dinero. Así es, pastor Nikos. Es una situación lamentable. Uno de los varios temas que aún faltaba por enseñar en el canal respecto al tema del divorcio era el análisis de Malaquías capítulo 2 versículo 14 y capítulo 2 versículo 16, que hoy analizaremos de forma expositiva para su mejor comprensión. Entremos entonces en la primera parte del estudio de hoy con Malaquías capítulo 2 versículo 14, que dice:
Yahvé es testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido infiel, siendo que ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Antes de iniciar el análisis expositivo de este pasaje, debemos decir que, en el contexto del libro, Malaquías le está hablando a los líderes del pueblo de Israel que estaban descarriando al pueblo con su mal ejemplo de injusticia social, y entre esa injusticia social estaba el abundante tema de la infidelidad y el divorcio de ellos, lo mismo que sucede en el día de hoy. Si usted tiene un líder en su iglesia que es divorciado o ha sido infiel, ese líder no puede ser líder y esa iglesia es una mala iglesia. Ese hombre no puede ser líder, es adúltero y la Biblia le prohíbe ser líder por ser adúltero. Si usted lee Malaquías capítulo 1, versículo 6 dice: Yahvé a los sacerdotes de mi pueblo. Y Malaquías capítulo 2, versículo 1 dice: Sacerdotes, para vosotros va dirigida esta exhortación. Estos dos versículos nos hablan de que la carta de Malaquías va dirigida a los líderes. Los sacerdotes de aquel entonces en el pueblo de Israel eran los líderes del pueblo, que son los mismos sacerdotes y líderes que reprendió el Señor Jesús en su día, y son los mismos líderes que reprendemos nosotros en el día de hoy por ser divorciados, de casados y fomentar el divorcio y el adulterio. Esos dos pasajes, capítulo 1, versículo 6 y capítulo 2, versículo 1 de la carta a Malaquías, son una amonestación severa a los líderes que estaban siendo adúlteros y se estaban divorciando. Por eso hoy analizaremos los dos pasajes de reprensión del divorcio y adulterio que habla Malaquías y que sirven también de reprensión en el día de hoy para los líderes que precisamente son adúlteros, se divorcian, se casan nuevamente siendo divorciados, aconsejan el divorcio y el recasamiento y aún tienen el descaro de decir que Dios es un Dios divorciado. ¿Saben ustedes que Dios es un Dios divorciado? Y no es una herejía. Dios es un Dios que se divorció de Israel. Y si Dios, que es Dios, se divorció de Israel, por eso permitió el divorcio. Así que fíjese qué actual es la palabra de Dios, estimado oyente, que este pasaje de Malaquías, dicho hace unos 2400 años atrás, sigue vigente hasta el día de hoy. Así es, Pastor Nicos. Bien, empecemos entonces analizando de forma expositiva, parte por parte, este versículo de Malaquías capítulo 2, versículo 14, en diferentes puntos para su mejor comprensión. Punto número 1. Lo primero que nos enseña el pasaje de Malaquías 2.14 es que Dios es testigo del acto matrimonial. Por lo tanto, esta frase nos dice algo muy severo, que Dios, aunque usted no lo vea a Él existe y Él estaba presente en ese acto de casamiento que usted hizo en su día, aunque usted lo ignore a Él y se haya casado erradamente con quien no debía. Sin embargo, el día del casamiento, Dios fue testigo de lo que usted hizo y selló para siempre ese acto. Así es su ley matrimonial. Esto nos enseña que usted tenga mucho cuidado con quien se relaciona en un noviazgo y con quien se casa después, porque usted está haciendo las cosas delante de Dios y Dios se lo registra. Dios es testigo de todo lo que usted hace. Usted no puede escapar de su mirada, estimado oyente, y hacer las cosas a la ligera sin tener en cuenta esto, que Dios es testigo de todo lo que usted hace, como en este caso, el día del casamiento. Punto número 2. En Malaquías capítulo 2, versículo 14, se infiere claramente que el matrimonio solo es entre un hombre y una mujer. Todo lo demás es fuera de la voluntad de Dios y no es matrimonio. Lamentablemente, no podemos extender aquí de forma pública y clara nuestra opinión y posición sobre este tema en contra del matrimonio que no sea entre un hombre y una mujer. Hoy en día ya no hay libertad de expresión, y menos en estos temas. Pero nosotros seguimos diciendo valientemente que el matrimonio es solo entre hombre y mujer. Todo lo que es fuera de eso es perversión. El incesto, la bigamia, la poligamia, el matrimonio de los niños y los mal llamados matrimonios homosexuales, todo eso no son matrimonio, son pecado, no agradan a Dios. Dios no creó dos mujeres ni dos hombres.
sino que creó al inicio un hombre y una mujer. Hasta la misma naturaleza en los animales los revela. Macho y hembra los creó, dice la Biblia. Pero el hombre se cree más que Dios. Se revela y se salta sus leyes, como dice Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27. Léalo usted, por favor. Ahí tiene lo que Dios severamente piensa del tema y dice palabras fuertes. El matrimonio divino y bíblico es solo entre un hombre y una mujer. Amén. El matrimonio divino es solo entre un hombre y una mujer. Punto número 3. El verso de Malaquías 2:14 habla también de la juventud. ¿Y por qué hablará aquí de la juventud? Pues la juventud es precisamente el tiempo cuando normalmente se organiza el futuro y el matrimonio. Así que, estimados jóvenes, cuidado con la emoción, cuidado con la pasión, cuidado con el engaño del sentimiento y del enamoramiento, porque todo eso nubla la razón y eso termina en fracaso matrimonial. Estimados jóvenes, uno no se casa solo por estar enamorado, uno no se casa solo por estar apasionado, uno no se casa solo por estar emocionado. Uno se casa con alguien solo cuando ambas partes reúnen las alarmas y los filtros bíblicos, si no, no se case. La gente joven no debe casarse porque ya tiene dinero. La gente joven no debe casarse porque tienen hormonas. La gente joven no debe casarse porque toca casarse o por presión familiar. Los jóvenes solo deben casarse si reúnen las alarmas y los filtros bíblicos que da el manual de la pareja, que es la palabra de Dios. Por cierto, le dejamos abajo en la descripción del vídeo un audio del canal sobre las alarmas y los filtros para los jóvenes, para tenerlos en cuenta antes de relacionarse en noviazgo y en matrimonio. Así es, pastor. Y recomendamos a los jóvenes que vean el vídeo, porque hay que cuidar bien la juventud, porque en la juventud es donde se toman las decisiones más importantes en la vida, sobre todo el tema de casarse. Por lo tanto, hay que cuidar, prevenir e informar bíblicamente a los jóvenes, sobre todo a las mujeres jóvenes, que son vaso más frágil. Las mujeres son más vulnerables, por eso hay que cuidarlas y orientarlas para que sean protegidas de relaciones de noviazgos de hombres malos que les quiten la virginidad, la paz, la libertad, la dignidad y muchas veces les quitan el dinero y la vida. Por eso este canal es una voz que clama en el desierto por si alguna mujer joven, alguna dama, alguna señora o señorita quiere usar la razón y escuchar nuestra voz, que es la voz de la palabra de Dios. Trabajamos arduamente para ayudar a la juventud, a los varones y señoritas jóvenes, pero sobre todo, trabajamos para proteger a la mujer, porque la mujer, como dijo el pastor Miguel, es la parte más vulnerable en la relación y la que más pierde en el fallo de una relación de pareja. Así que, estimados jóvenes, cuando ustedes se metan en una relación, antes deben usar la razón y atender a las alarmas y a los filtros bíblicos de la palabra de Dios, o ustedes fracasarán en su relación que afectará luego a toda su vida. Punto número 4. El pasaje de Malaquías, capítulo 2, versículo 14, nos informa que, tristemente, en algún momento de ese matrimonio hubo infidelidad, o sea, hubo adulterio. Eso lo vemos en la frase que Dios dice: has sido infiel. La infidelidad hoy en día es algo natural, estimado oyente. Ya no hay rubor, ni vergüenza, ni respeto, ni dignidad, ni nada. Solo hay libertinaje. La infidelidad es lo normal, incluso en el noviazgo. El adulterio hoy en día es normal, y el tener varios casamientos es normal. Tal como dijo Jesús, se casan y se dan en casamiento. Esa frase del Señor es una expresión que significa un casamiento tras otro. Y eso es precisamente lo que vemos en el mundo de hoy. Pero eso es pecado y tendrá consecuencias el día del juicio. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13, versículo 4, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Así que imagínese, ¿cómo saldrá usted de ese juicio divino cuando Dios le diga, has sido infiel? Si Dios le quita la vida y lo encuentra fornicando en su noviazgo o adulterando su matrimonio, a usted le espera el juicio de Dios.
y luego la cárcel eterna en un lugar de oscuridad perpetua y horror interminable. Algo terribilis, horribilis. Así es, pastor. Algo terribilis, horribilis. Pasemos al punto número 5. El pasaje de Malaquías capítulo 1 versículo 14 dice también que, a pesar de la infidelidad del varón, escuche bien, la esposa sigue siendo esposa del hombre infiel. Sí, ha oído bien, no deja de ser esposa. Ahí el pasaje infiere que el pacto no se rompe por la infidelidad. El matrimonio no se rompe por el adulterio, señores falsos pastores. El matrimonio delante de Dios permanece a pesar del adulterio. El matrimonio solo se mancha con el adulterio, pero no se rompe. Se lo repito, el matrimonio solo se mancha con el adulterio, pero no se rompe. Así que tengan cuidado con los pastores que dicen que por la infidelidad el matrimonio está roto y usted puede divorciarse y recasarse. Eso es mentira, es una doctrina de demonios. Así es, Pastor Nicos. Analicemos ahora por un momento la cronología en ese pasaje que no debemos olvidar y debemos analizar con cuidado. Sígame, por favor. Mire, punto número 1, se habla de un casamiento. Punto número 2, se habla de que hubo un adulterio. Y punto número 3, se dice que ella es o sigue siendo la mujer del pacto matrimonial a pesar de haber sido infiel el varón. ¿Ve? Es muy importante, estimado oyente, este estudio cronológico del versículo, porque miles de pastores dicen que por adulterio ya se rompió el matrimonio y que usted puede divorciarse y volverse a casar. Pero eso es falso y lo vemos aquí. Aquí la Biblia dice que después del adulterio sigue siendo la mujer del pacto. Sigue siendo la mujer del pacto. Así es, pastor. Es decir, aquí el modelo nos muestra que la infidelidad fue después del pacto, pero, Dios dice que aún a pesar del adulterio, el otro cónyuge es o sigue siendo del pacto matrimonial, aunque se haya cometido adulterio. Por lo tanto, con base a este pasaje, usted no tiene derecho a divorciarse y mucho menos a recasarse, estimado oyente. Solo tiene permiso de Dios para separarse por disciplina, dignidad y justicia del adúltero, pero no puede divorciarse. Separación no es divorcio. ¿Ve? Ahí no habla de nulidad del pacto como hace la falsa Iglesia Católica, ni de permisividad de divorcio, ni de rotura de pacto, ni de recasamiento permitido por infidelidad, como dicen los pastores evangélicos del día de hoy. Así es, pastor. Es una situación muy lamentable, ya que este pasaje fue una reprensión severa a los líderes judíos del pueblo de Dios. Y esa misma enseñanza severa continúa hasta el día de hoy, 2400 años después. Y nosotros, como modernos malaquías, exhortamos, reprendemos y enseñamos que el divorcio es pecado. El que se divorcia hace lo que Dios aborrece, y que todo líder de iglesia que se ha divorciado o recasado está en pecado. Me gustó esa frase de somos los modernos malaquías. Así que si usted está en una iglesia donde el pastor o pastora defiende el divorcio, o está divorciado o recasado, o usted está en una iglesia donde defiende la nulidad matrimonial, usted está en un lugar errado, siendo cómplice de ese pecado, así que márchese de ahí por el bien de su alma. Es nuestro consejo pastoral. ¿Qué similitud, estimado oyente, hay entre aquellos días de Malaquías con el tiempo presente en las iglesias del día de hoy? Punto número 6. El pasaje de Malaquías, capítulo 2, versículo 14, nos dice que el matrimonio entre hombre y mujer es un pacto ante Dios, no un contrato que se rompe cuando una de las partes falla. No. El pacto matrimonial, Dios ha establecido que no es condicional como un contrato, sino que es incondicional hasta que la muerte los separe. Así lo establece Él. El pacto no se rompe por la infidelidad, como ya hemos dicho. El pacto no se anula por la conversión y el pacto no se anula por la nulidad católica romana.
Hacer un pacto matrimonial ante Dios, aunque haya sido mal hecho y errado, y aunque usted no haya tenido en cuenta a Dios, ese pacto es un compromiso ante Él y eso es irrevocable. Por eso Dios lo llama pacto, por ser irrevocable. Pero al pacto hecho ante Dios hay que sumarle también la promesa que usted hizo ante el cónyuge el día del casamiento. Se lo repito, al pacto hecho ante Dios hay que sumarle también la promesa que usted hizo ante el cónyuge el día del casamiento. El pacto es ante Dios y la promesa es ante el cónyuge. Ambas cosas son vigentes hasta la muerte, dice la Biblia. Pacto y promesa. Por ambas cosas, usted está doblemente atado si está casado. Por eso todo hombre y mujer casado que se divorcia y se recasa comete varios pecados. Primero, comete pecado de divorcio. Segundo, comete pecado de adulterio por afectar el pacto. Tercero, comete pecado de mentir a la promesa de fidelidad que dio el día del casamiento. Cuarto, comete pecado de dar mal testimonio ante los demás. Y quinto, es evidencia de ser una persona perdida. Así es, Pastor Nicos. La evidencia de que el pacto es hasta la muerte se dice también claramente en Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3, y en 1 Corintios capítulo 7, versículos 39. 2 veces se dice claramente ahí la misma idea, por si a alguno no le había quedado claro. El pacto y la promesa son hasta la muerte y no lo anula ni el adulterio, ni la conversión, ni la nulidad papal, ni un juez, ni nadie, porque lo que Dios ha declarado unido no lo puede separar ningún hombre. Esto es ex cátedra y que conste en acta. Amén, que conste en acta. Bien, hasta aquí con el análisis súper expositivo parte a parte del primer pasaje de nuestro estudio del día de hoy. Ahora pasemos entonces a la segunda parte del programa, con el estudio súper expositivo que haremos de Malaquías capítulo 2, versículo 16. Entremos entonces en el análisis de Malaquías capítulo 2, versículo 16, que es un pasaje relacionado con el anterior que dice: Yahvé, Dios de Israel, aborrece el divorcio y al que cubre su vestido con esta iniquidad. Guardad pues vuestra alma y no cometáis infidelidad. Punto número 1. Todo líder que ha sido infiel y se ha divorciado y recasado no puede ser líder. Porque 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2 dice que el líder debe ser irreprensible o irreprochable en su conducta. O sea, de testimonio perfecto, y todo hombre divorciado, recasado, es un hombre de mal testimonio. Está en adulterio y ha mentido a su promesa de fidelidad de su primer matrimonio. Si usted está en una iglesia con un pastor o falsa pastora divorciado y recasado, les repetimos, márchese de ahí para no hacerse cómplice ante Dios del pecado de adulterio de ese líder. Todas las personas que están en iglesias donde hay líderes divorciados, recasados, toda la iglesia está en pecado. No es una iglesia de Dios y esas personas son cómplices del pecado del adulterio del líder. Estamos de acuerdo. Punto número 2. El texto dice que Dios aborrece el divorcio. Punto. Es una frase radical. El pasaje no dice que aborrece unos divorcios y aprueba otros divorcios. No. Eso no lo dice el texto. El pasaje es una declaración universal, radical y total, y no hay excepciones. Por lo tanto, todo líder que se ha divorciado ha hecho algo que Dios aborrece. El pasaje es contundente porque todo divorcio puesto o firmado es pecado. Todo el que pone un divorcio peca. Todo el que firma un divorcio peca. El que lo pone peca porque va abiertamente contra la voluntad de Dios, porque está haciendo lo que Dios aborrece. Y el que lo firma peca porque se hace cómplice del pecado del divorcio del que lo puso. Así es. Ningún cristiano que sea en verdad cristiano pone un divorcio que Dios aborrece. Por lo tanto, toda persona que le presentan un divorcio no lo firme, porque Malaquías capítulo 2 versículo 16 dice que Dios aborrece el divorcio. Así que toda persona que se llame cristiana, si pone un divorcio, aborrece a Dios, porque Dios aborrece el divorcio.
usted se llama cristiano y pone un divorcio que Dios aborrece, ¿cómo se llama usted cristiano o creyente que va a la iglesia y pone una demanda de divorcio? Toda persona que pone o ha puesto una demanda de divorcio no es cristiano, es un pagano, es un perdido, porque en toda la Biblia no vemos ni un solo divorcio de hombres creyentes. Los que ponen los divorcios en la Biblia son solo los perdidos. En el canal también tenemos un video sobre los que ponen la demanda del divorcio y se lo dejamos abajo en la descripción del video. Amén, Pastor Miguel. Que todos esos que se han divorciado y se llaman cristianos nos muestren un solo divorcio tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de personas creyentes. Y si no lo pueden encontrar, es que en el día de hoy su pastor es un falso por enseñar lo que Dios aborrece y la Biblia no enseña. Si Dios aborrece el divorcio y su pastor enseña que usted se puede divorciar, ¿cómo usted va a poner el divorcio y llamarse creyente o cristiano y ese hombre ser un buen pastor? ¿Cómo? ¿Usted cree que Jesús pondría un divorcio cuando él mismo dice que si nosotros, la esposa, fuéramos infieles, él permanecerá fiel? ¿Ha leído usted 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13? Usted ve a Pablo, el mayor teólogo del matrimonio, aconsejar poner el divorcio por adulterio, abandono u otra razón. ¿Usted ve a algún apóstol divorciado y recasado? Punto número 3. Aquí viene algo intenso. Prepárese. Porque el texto dice que Dios no solo aborrece el divorcio, sino que también aborrece al que se divorcia. Sí, así es. Ha oído bien, estimado oyente. Dios no solo aborrece el divorcio, sino que aborrece al que pone el divorcio. El texto está siendo muy duro y está diciendo que Dios odia el divorcio y también odia al que se divorcia. Analicemos gramaticalmente esa parte del texto con cuidado y verá que es así. El texto dice: Dios aborrece el divorcio y al que cubre con esa iniquidad sus vestidos. En otras palabras, ilustrativamente hablando, sería como decir que la persona que se divorcia mancha sus vestidos con ese delito. Dios usa esa ilustración, la ilustración de mancharse los vestidos, para mostrar la magnitud del pecado del que se divorcia. O sea, es como decir que no se puede pasar por un charco de barro sin que la ropa se manche. O es como un hombre que asesina a alguien y mancha su ropa con la sangre de su víctima. Así de expresivamente intenso es Dios, estimado oyente, para decir que toda persona que se divorcia mancha su vida con ese pecado. Y por eso Él dice que aborrece no solo el divorcio, sino el que se divorcia. Y es lógico. La letra I implica suma de elementos. Por lo tanto, inferencialmente, el texto dice que Dios odia el divorcio y odia al que se divorcia. Consulte con un experto en gramática y usted verá que es así. Así que imagínese si usted se ha divorciado. Dios lo aborrece por haber hecho lo que Dios aborrece. Si el acto del divorcio es aborrecible, es también aborrecible el que se divorcia. Así es. Miremoslo con otro ejemplo. Si un asesinato es algo aborrecible, el asesino también es aborrecible. Es pura lógica, estimado oyente. De la misma manera, si alguien se divorcia, el divorciador es aborrecible. Sin embargo, en las iglesias se permite, se estimula, se aprueba, hasta se elogia y se enseña el divorcio. Así son los pastores modernos falsos del día de hoy. Fomentan lo que Dios aborrece y aún encima tienen el descaro de decir que Dios es un Dios divorciado. ¿Saben ustedes que Dios es un Dios divorciado? Y no es una herejía. Dios es un Dios que se divorció de Israel. Y si Dios, que es Dios, se divorció de Israel, por eso permitió el divorcio. Si Dios aborrece el divorcio, ¿cómo va a divorciarse? ¿No será más bien que esa mala gente está interpretando mal otros textos para decir que Dios es un Dios divorciado? Así es, pastor. Por lo tanto, es mentira esa enseñanza falsa de que Dios ama al pecador. Aquí en este pasaje Dios está diciendo que cuando alguien se divorcia de su cónyuge, tiene su alma manchada de pecado y Dios lo aborrece. El divorcio es pecado, mancha a la persona y despierta en Dios la ira
y un aborrecimiento justo contra el divorciado. El argumento es irrefutable y se lo demostramos aún con 4 pasajes más. El primer pasaje está en el Salmo capítulo 5, verso 5, que dice: Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. El divorcio es iniquidad, por lo tanto Dios aborrece al que se divorcia. El segundo pasaje lo tenemos en el Salmo capítulo 7, versículo 11, que dice: Dios está airado contra el impío todos los días. Divorciarse es un acto de impiedad, estimado oyente, es un delito. Por lo tanto, Dios, como juez, está enojado y aborrece al delincuente de ese delito de divorcio. El pasaje número 3 está en Romanos capítulo 1, versículo 18, que dice: La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres, que con sus injusticias impiden la verdad. El divorcio es una injusticia, por lo tanto, la ira de Dios, no el amor de Dios, sino la ira de Dios está contra el hombre y la mujer que se divorcia. Amén. Y el cuarto pasaje es el de Colosenses capítulo 3, versículo 6, que dice: La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por lo tanto, divorciarse es ir contra Dios y desobedecer su mandato de no divorciarse. A ver qué pastor sentimental puede derribar esta evidencia de que Dios aborrece al hombre divorciado. Por cierto, en el canal hay un vídeo sobre el verdadero concepto del amor de Dios que le dejamos también abajo en la descripción de este vídeo. Así es. Dios no ama al pecador de la misma manera que Dios no ama al diablo, que también es pecador. ¿Se había fijado en eso, estimado oyente? Si Dios ama al hombre que es rebelde y pecador, entonces debería amar también al diablo, que es un ser rebelde y pecador, ¿no le parece? Pero a ver, ¿qué pastor es valiente para decir que Dios ama al diablo? Entonces, señores sacerdotes, predicadores, pastores y pastoras sentimentales, si Dios no ama al diablo, que es pecador, entonces tampoco ama al hombre que se divorcia y que es también pecador. Es pura lógica. Es pura lógica, estimado pastor Miguel. Por lo tanto, si usted es divorciado o recasado, la ira de Dios está sobre usted y un día caerá sobre usted su ira y su justicia. Si usted no se convierte por medio del Evangelio, usted verá con sus ojos la ira de Dios de frente y el castigo de Dios por toda la eternidad por su divorcio y su adulterio. Dios no le ama, estimado divorciador. Dios le está teniendo paciencia, que es diferente. Los pastores falsos confunden la paciencia de Dios contra el pecador, la confunden con amor de Dios, un amor sentimental que no existe. Dios aborrece al hombre por sus pecados, pero le tiene paciencia para que se convierta por medio del Evangelio. La cosa es seria y muy grave para el que se divorcia. Estremece tan solo de decirlo. Así es, pastor Nicos. Entremos al punto número 4. Hay una advertencia de Dios en el texto que dice: guarda tu alma, no cometas infidelidad. Porque si usted coquetea con el mundo o hace las cosas como las hace el mundo, entonces su alma se verá tentada. Y luego la pasión lo derribará y usted cometerá adulterio si está casado. Así que cuídese. Si usted es esposo o esposa, no se meta en problemas. No charle con la secretaria, no salga con mujeres o con hombres. Tenga cuidado, guarde su alma, estimado varón o señora, como dice el Señor aquí, porque si no guarda su alma, si usted no tiene cuidado, viene la caída de su cuerpo. Si no cuida su alma, pecará con su cuerpo y luego el pecado le llevará al juicio eterno. Amén, pastor. Me gusta esa frase que usted ha dicho. Si no cuida su alma, pecará con su cuerpo. Aquí se dice que está prohibida la infidelidad visual, mental o real. Pero en el día de hoy está permitida en las iglesias y promovida en el cine y la televisión como algo normal. Pero Dios lo tiene prohibido. Así que guarde su alma de la infidelidad, estimado oyente. Ahora, ¿sabe usted por qué hay tanta gente divorciada, recasada en las iglesias? Sean católicos romanas o evangélico-cristianas.
¿Por qué hay tantos pastores y mal llamados cristianos que defienden el divorcio, que practican el adulterio y enseñan la permisividad del divorcio? ¿Sabe por qué? Sencillamente porque esos pastores o miembros de las iglesias no son cristianos, son paganos. Amén. Jesús los llama los de duro corazón. El que se divorcia, aunque sea religioso, aunque vaya a la iglesia, Dios lo llama una persona de duro corazón, y esos van a la condenación. Un cristiano no se divorcia solo el mundano. Amén. Ahora, llegados al punto clave del mensaje, haberse relacionado en el noviazgo con quien no debía, eso es pecado. La fornicación cometida en el noviazgo, eso es pecado, o sea, la unión libre. Casarse con quien no debía, eso es pecado. Dar mal ejemplo y testimonio a sus hijos con su divorcio y su recasamiento es pecado. El divorcio es pecado. La mentira de no haber sido fiel a la promesa matrimonial es pecado. El adulterio, aventurero o por haberse recasado es pecado. Y por el resto de pecados hechos en su vida, aún sin perdonar, a usted le espera la condenación eterna. Pero, ante todo esto, tenemos una buena noticia y una palabra de esperanza para usted, estimado oyente. Si usted obedece dos condiciones que el Señor Jesús le pone para el perdón de sus pecados y la salvación eterna de su alma. Primera condición: todo hombre y toda mujer, para recibir el perdón de Dios de sus pecados, debe humillarse ante Dios y reconocer que se ha divorciado, que ha adulterado con el recasamiento, que ha mentido a su promesa matrimonial. Debes reconocer que no es salvo y debes reconocer sus otros pecados de forma concreta hechos desde su juventud. Si usted no se humilla ante Dios, Dios no le perdonará sus pecados. Esta es la primera condición que pone el Señor Jesús para el perdón y salvación de su alma. Él lo llama arrepentimiento. El arrepentimiento no es pedir perdón a Dios. Eso es un invento de la religión. No pedimos nunca perdón a Dios. Él no se lo acepta, sino que reconocemos los pecados ante Dios. ¿Puede ver la diferencia, estimado oyente? Segunda condición: todo hombre y toda mujer, para recibir el perdón de los pecados y la salvación de su alma, debe también apropiarse del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio que usted debe creer y apropiarse, se lo digo en tres partes. Apunte. Primero, usted debe reconocer ante Dios que merece recibir la justicia divina por sus pecados de divorcio, adulterio, mal testimonio, mentir a la promesa de fidelidad, casarse con quien no debía y demás pecados de su vida desde su juventud. Segundo, apunte. Usted debe reconocer también que esa justicia divina de Dios, el juez, que usted merecía, esa justicia cayó sobre el Señor Jesús en la cruz. Y tercero, apunte. Usted debe apropiarse por la fe de esa justicia que le cayó al Señor Jesús en la cruz por los pecados que usted ha cometido en su vida, estimado oyente. Estas tres partes son el Evangelio que usted debe creer, la segunda condición para salvarse. Ahora, cuando usted obedece estos dos pasos que manda el Señor Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15, entonces usted será perdonado de su noviazgo errado, de su casamiento errado, de su guerra en el matrimonio, de su divorcio, de su adulterio, de su mentira, de su mal testimonio y de todos sus pecados. Amén, aleluya, por esta esperanza. Bien, se nos ha ido el tiempo. Hasta aquí, estimado oyente, con el intenso mensaje del día de hoy, como todos los de este canal. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho hoy es suficiente para usted. Para preguntas y consultas del tema, para consejería pastoral, para comentarios, conferencias del divorcio y demás, si quiere, escríbanos al nuevo correo del Ministerio Tinajas. Lo tiene en pantalla. ministeriotinajas@gmx.es. Así es. Y antes de terminar, queremos decirle que nos gustaría contar con su ayuda y apoyo para sostener el programa a lo largo del año.
Así que le animamos a ustedes, estimados oyentes, simpatizantes y suscriptores, a que apoyen este ministerio virtual para que sigamos difundiendo la verdad del tema del divorcio. Recuerde aquel pasaje: al que pide se le dará. Ese pasaje es para nosotros. Y también el pasaje que dice: bienaventurado estar. Ese pasaje es para usted. Muchas gracias de antemano, estimado oyente. Muchas gracias también de mi parte. Y muchas gracias a usted por su compañía en el programa, estimado Pastor Miguel. Lo invitamos a estar en el próximo programa. ¿Les han compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema? El pastor Nikos Ricoy y el pastor Miguel Monroy, expositores bautistas del Ministerio Tinajas, desde aquí en España y desde Bolivia para todo el mundo hispanoamericano. Será entonces con el gusto de siempre. Hasta el próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.